Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 7. Capítulo extra, la gobernante de la Universidad de Magia de Ranoa. Dentro de las 3 naciones mágicas, el reino de Ranoa en particular era famoso por su educación mágica, habiendo producido a un gran número de magos excepcionales. Hace 100 años, como el líder de la alianza entre las 3 naciones, Ranoa había establecido la ciudad mágica de Saria. 3 prestigiosas organizaciones, una de cada país, tenían su cuartel general en esta ciudad: la fábrica de implementos mágicos del Ducado de Neris, el gremio de magos del Ducado de Baserant y finalmente la Universidad de Magia de Ranoa. La universidad era la más famosa de las 3. Había historias acerca de sus estudiantes, incluidos magos de la corte de las 3 naciones, profesores de las academias de magia en el reino de Asura y algunos aventureros que habían dejado su huella en el mundo. Incluso había canciones acerca de aventureros como Roximigurdia, una exalumna de la universidad. Actualmente, su cuerpo estudiantil era de más de 10.000 y esta enorme y distinguida escuela ofrecía un currículo variado que iba más allá de la magia. Una cierta estudiante se había inscrito en esta prestigiosa institución, una llamada Ariel Anemo Yasura. Ah, Presidenta Ariel, buenos días. Buenos días. Era una soleada mañana de primavera. Las voces hacían eco junto a los caminos rodeados de árboles que se extendían desde los dormitorios de los estudiantes hasta el edificio principal. Sarria-san, Misa-san, buenos días. La mujer que respondió los saludos era una belleza carismática con un cabello rubio sedoso, lo suficientemente brillante para que todos dieran vuelta la cabeza para mirarla. Oh. Ella repentinamente se dio la vuelta con una sonrisa y una mano estirada. Sarria-san, el cuello de tu camisa está torcido. ¿Eh? Oh. Listo, está arreglado. Eres hermosa, así que solo debes prestar atención a tu apariencia. Oh, sí. Las mejillas de la chica más joven se ruborizaron. Ariel sintió satisfecha. Que tengan un hermoso día, señoritas, dijo ella, y continuó su camino. La chica dejada atrás pasó algunos segundos desconcertada antes de darse la vuelta hacia su amiga, saltando de la alegría. La presidenta Ariel me tocó, ella dijo que yo era hermosa. Hermosa. Eso es increíble, te envidio. Ariel escuchó el agradable sonido de sus gritos de alabanza mientras continuaba su camino hacia la escuela. Las personas comenzaban a murmurar cuando la veían. Mira, es la presidenta Ariel. Ella siempre se ve muy hermosa. Tal vez debería tratar de hablarle. Idiota, como si ella alguna vez te fuera a hacer caso. Hombres y mujeres por igual exclamaban su admiración cuando la veían. Incluso aunque todos vestían el mismo uniforme, Ariel todavía brillaba como una luz en la oscuridad. Mira, son Lux-sama y Fit-sama. Son tan encantadores. Viéndolos a los 3 juntos, es casi como si una pintura hubiera cobrado vida. No era solo Ariel quien llamaba la atención, sus 2 guardaespaldas también eran objetos de envidia. Uno era el apuesto Luke Reirat, con su vibrante cabello castaño peinado hacia atrás. El otro era el joven Fitz, con su cabello blanco corto y gruesos lentes de sol. Ambos, el caballero encantador y el niño lindo, estaban al servicio de la mujer más hermosa de la escuela. La imagen de ellos era suficiente para excitar la imaginación de los demás estudiantes, alimentando la idea de que estos 3 individuos existían en una dimensión superior que la del resto. Oye, ¿escuchaste? Ariel-sama está buscando a personas excepcionales. ¿Para qué? Para ser sus leales subordinados cuando regrese a su reino. Al menos, eso es lo que escuché. ¿De verdad? Increíble, puedo ser voluntario. ¿Con tus calificaciones? Imposible. Sí, mejor sigo esforzándome. Esos 3 individuos envidiados eran el centro de la atención de la escuela. Bañados por la cálida luz de la primavera, ellos se veían aún más hermosos que en invierno. Todos creían, sin duda alguna, que tenían un futuro brillante. ¿Por qué eran tan queridos por los estudiantes? ¿Era por su apariencia? ¿Sus increíbles habilidades? Por supuesto, esos factores contribuían, pero no eran la verdadera razón. Para entender cómo Ariel llegó a su actual posición, tendremos que retroceder un par de años. Varios años antes, Ariel Anemo Yasura había perdido la batalla política en el reino de Asura y huido del país. Algunos teorizaban que ella había muerto en el proceso, pero si bien era verdad que fue perseguida por asesinos, ella de alguna forma logró escapar hacia el reino de Ranoa. Ariel recibió la protección del reino y entonces, como había planeado originalmente, se inscribió satisfactoriamente en la Universidad de Magia.
Por supuesto, ella no se había dado por vencida en cuanto a recuperar el poder en el reino de Asura. Ariel sabía que debía regresar tan pronto como fuera posible, por el bien de Pilemón Otos Greirat, quien todavía la apoyaba desde Asura. Pero estaba claro que la historia solo se repetiría si ella regresaba ahora, y por lo tanto la princesa trazó el plan de reclutar talentos excepcionales en la Universidad de Ranoa para enviarlos hacia Asura antes que ella. Para cumplir esta meta, Ariel decidió fortalecer su influencia en la escuela. El consejo estudiantil de la universidad no tenía ni una completa autonomía ni la suficiente autoridad, pero era visto como el pináculo de una escuela conformada por 10.000 estudiantes, y era muy influyente dentro de estos estudiantes. Ariel, quien buscaba reclutar talentos antes de que siquiera comenzaran a florecer, encontró que la organización era increíblemente útil. Decidida a alcanzar su objetivo y ya altamente talentosa, Ariel se destacó rápidamente y su solicitud para unirse al consejo estudiantil fue aprobada a pesar de solo estar en primer año. Después de pasados algunos meses y cuando Ariel estuvo segura de que tenía unos sólidos cimientos para trabajar, ella reunió a todos sus subordinados en su habitación para una reunión estratégica. Fuimos capaces de entrar al consejo estudiantil, pero no debemos relajarnos. Este solo es el primer paso. Entendido. Casi 20 de sus subordinados habían sido asesinados en el camino por los asesinos, así que sus números habían disminuido. Ahora ella solo tenía 4, Luke Notos Greirat, Eyemoy Blewolf, Clenelrond y Fitz. Todo lo que debemos hacer es utilizar la reputación del consejo estudiantil para reclutar personas útiles, dijo Fitz. Eso no será suficiente. Ariel sacudió su cabeza. Antes de que esto se acabe, me gustaría tener el apoyo tanto de los líderes de este país como del gremio de magos. Los líderes del reino de Ranoa y el gremio de magia eran muy influyentes en Asura, cuyas propias enseñanzas mágicas venían del propio Ranoa. Además, tendremos que impresionarlos si queremos su ayuda en esta lucha política por el poder. Impresionarlos, con dinero. No, con poder. Ariel sonrió mientras Fitz ladeaba su cabeza. Estoy tratando de convertirme en la gobernante del reino de Asura. Solo ser parte del consejo estudiantil no los convencerá de apoyar mi causa. Debo convertirme en alguien que mueva al consejo. En otras palabras, tengo que convertirme en su presidenta. Ella continuó, el presidente se gradúa el próximo año, y el vicepresidente el año siguiente. Por lo tanto, planeo aspirar primero a la posición de vicepresidenta y después a la de presidenta. Sí, creo que esa es una buena idea. Aquellos de mentes afines y habilidad excepcional de seguro se alinearán con alguien de su calibre. Y son esas mismas personas las que buscamos, dijo Luke aprobatoriamente. Los otros 3 asintieron. Habían pasado 6 meses desde que se inscribieron, y aún no habían reclutado a ningún aliado. Las únicas cosas que Ariel tenía a su disposición eran su carisma innato, el hecho de que ella había sido aceptada en el consejo estudiantil en su primer año y la admiración de los otros estudiantes. Había individuos excepcionales que habían llamado su atención, pero todavía no llegaba a un nivel donde pudiera ganarse su apoyo, revelar toda la verdad de su situación y convencerlos de luchar junto a ella en el reino de Asura. La forma que ella prefería, como deberían ser las cosas, era que ellos se acercaran primero a ella. Si el orden natural de las cosas es que usted se convierta en presidenta, entonces idealmente debería ganar la votación por una mayoría abrumadora, dijo Eyemoy, con su mano presionando su mentón. El presidente estaba a cargo de seleccionar y designar candidatos apropiados para el consejo. Cuando un presidente se retiraba, todos los miembros restantes se convertían en candidatos para la posición, y el presidente sería determinado por una votación general. Tal regla fue establecida por el primer presidente de la escuela, y era una tradición que había continuado desde entonces. Aún así, Ariel solo era una estudiante de primer año. El próximo año, el actual vicepresidente muy probablemente ascendería a la presidencia. Una vez que se graduaran y la elección fuera efectuada, los otros miembros actuales, todos en su 6º y 7º año para ese entonces, con numerosos logros propios, sin duda se interpondrían en su camino. Incluso si podía vencerlos, probablemente sería por un margen estrecho. Es cierto, convertirse en presidenta del consejo estudiantil en su 3er año aún así sería una hazaña impresionante. Pero no sería excepcional a menos que ella dominara el voto por una mayoría abrumadora. Ese era el camino que Ariel había trazado. Incluso podrías llamarlo un prerequisito esencial para su futuro. Si ella no podía conseguir ni siquiera esto, entonces regresar al reino de Asura permanecería siendo nada más que un sueño dentro de otro sueño. De hecho, ella incluso podría tener que apuntar aún más alto. Podría ser necesario que tome la presidencia el próximo año, murmuró Fitz.
El chico de cabello blanco tenía una mirada sombría en su rostro y sus brazos estaban cruzados sobre su pecho. Vaya, dices algunas cosas muy aterradoras, Fitz, estás proponiendo que superemos al actual vicepresidente. Aunque Ariel era un estudiante de primer año, no había dudas de que tenía 4 subordinados excepcionales, un carisma que se había ganado una gran admiración dentro de los estudiantes de primer año, y además habilidades prácticas. Y así, ella había negociado un trato con el actual vicepresidente, ella los respaldaría para la posición de presidente en la próxima elección, y a cambio, ellos la elegirían para su antigua posición. Esto significaba renunciar a su oportunidad para la presidencia este año, pero si ella era diligente plantando las semillas durante su segundo año, entonces podría estar muy confiada de que cosecharía los resultados en el tercero. Ciertamente, ese es un buen plan, pero ¿no deberíamos aspirar a algo aún más impresionante? Fitz tenía mucha razón. Si desenmarañabas los hilos de la larga historia de la universidad, no encontrarías una sola alma que hubiera ascendido a la posición de presidente en su segundo año. La única excepción fue el primer presidente del consejo estudiantil, pero eso no contaba, ya que solo había estudiantes de primer año en ese entonces. Además, si Ariel fuera a derrotar a la persona que tenía casi asegurada la posición de presidente, todos hablarían de ello en la ciudad de Saria. Los rumores de su hazaña incluso podrían llegar a los líderes de las 3 naciones mágicas. Uno podría pensar en la universidad como una simple escuela, pero había muchos exalumnos que se convertían en líderes de las 3 naciones y el gremio de magos. Si algo extraordinario sucedía en la universidad por primera vez desde que fue fundada, había una gran probabilidad de que llamara su atención. Es verdad. Pero no seremos capaces de derrotar al vicepresidente sin un plan. Bueno, acerca de eso. Yo la verdad tengo un muy buen plan. Vamos a escucharlo. Aunque fue tomada por sorpresa por la propuesta de Fitz, Ariel se giró en su asiento y escuchó atentamente. Bueno, princesa, usted está consciente del acoso que ha estado sufriendo últimamente. En efecto. Había comenzado justo después de unirse al consejo estudiantil. Hubo varios incidentes en su sesión, personas escupiendo enfrente suyo mientras caminaba, personas chocando sus hombros con ella, personas golpeándola con bolas de agua a propósito durante la práctica de magia. Fueron ignorados como coincidencias, pero Ariel sabía que eran intencionales. Después de todo, habían escalado gradualmente en intensidad. Lo peor fue cuando su ropa interior, la cual ella había colgado para secarla de noche, fue robada y dejada enfrente del dormitorio de hombres. Eso indudablemente había sido ir un paso demasiado lejos, por lo que le había pedido a Fitz y Moy investigar el asunto. Y como resultado, descubrí a las responsables, anunció Fitz. Línea y Purcena. Así que después de todo fueron ellas. Ellas eran descendientes de los líderes de la tribu Doldia, la cual reinaba sobre la gente bestia. Las 2 chicas habían viajado la mitad del mundo desde el Gran Bosque. Como integrantes de la tribu Doldia, ellas habían tenido una vida regalada y dejaron que su talento mágico se les fuera a la cabeza. El ambiente indulgente en la escuela solo empeoró sus actitudes, y las 2 se convirtieron en completas delincuentes, temidas por la totalidad del cuerpo estudiantil. Con su comitiva de más de 20 hombres gente bestia detrás, las personas se apartaban en cualquier lugar al que iban. Incluso si solo hacías contacto visual, toda su pandilla te daría tu merecido. Los administradores de la escuela estaban preocupados por su conducta inapropiada, pero las chicas esencialmente eran princesas de la tribu Doldia. Regañarlas creaba el riesgo de convertirse en enemigos de toda la gente bestia asistiendo a la universidad, y la gente bestia era muy numerosa aquí, aunque todavía una minoría comparada a los humanos. Por lo tanto, la escuela no había intervenido, y muchos estudiantes terminaban llorando hasta quedarse dormidos. ¿Qué tiene que ver eso con tu plan? Las aplastaremos. Fitz cerró su mano para formar un puño. Los estudiantes están aterrados de esos matones. Si los detenemos, todos estarán de su lado, princesa. El fuego ardía en los ojos de Fitz. Lo que habían hecho era imperdonable. Fitz respetaba y adoraba a Ariel, y ellos habían robado su ropa interior y la habían dejado enfrente del dormitorio de los hombres, de todos los lugares posibles, con el valor de agregar una nota que decía, esta ropa interior le pertenece a la princesa de Asura. Desde entonces, muchos de los hombres gente bestia miraban a Ariel con ojos lascivos. Probablemente a la princesa no le importaba, pero Fitz no podía soportarlo. Si comenzamos una pelea con ellos en la escuela, será nuestra reputación la que se desplome, dijo Ariel. Si podemos provocarlos para que nos ataquen primero, será en legítima defensa. La escuela nos respaldaría en tal escenario.
Además, si eso es a lo que nos enfrentamos, estoy bastante seguro de que puedo encargarme de ellos por mi cuenta. Ariel consideró brevemente sus palabras, y entonces miró hacia los rostros de los presentes. Cada vez que se sentía insegura, ella buscaba las opiniones de sus otros subordinados. Creo que es una buena idea. Lo que hicieron es imperdonable. Si se reduce a una pelea, entonces estoy dentro. No puedo ofrecer mucho, pero ayudaré como pueda. Estoy de acuerdo. Sus palabras eran tranquilizadoras, y Ariel les ofreció a cambio una sonrisa audaz. Muy bien. Si bien estoy segura de que lo que estamos por intentar es riesgoso, ya que todos están de acuerdo, vamos a hacerlo. Y así, la misión para coronar a Ariel como la presidenta del Consejo Estudiantil se puso en marcha. El plan fue puesto en acción alrededor de una semana después. Era mediodía, y todos los estudiantes estaban llegando a la cafetería de la escuela. Linia tenía sus manos metidas en sus bolsillos y Purcena tenía algo con la forma de un cigarro saliendo de su boca. Sus uniformes estaban arrugados y sus posturas eran terribles. Interpretaban la parte de delincuente tan bien que, si Rudeus las viera, él habría abrazado la pared y mantenido la cabeza abajo para evitar hacer contacto visual. Tales matones existían incluso en este mundo. Las chicas bestias se pavoneaban a la cabeza de su manada como si fueran dueñas del lugar. En cambio, el grupo de Ariel solo tenía 3 personas, Ariel, Luke y Fitz. Ellos hicieron parecer que se habían encontrado a Linia y Purcena enfrente de la cafetería por casualidad. Primero, Linia y Ariel intercambiaron miradas que demandaban que la otra persona se apartara, pero fue Ariel quien finalmente se mostró indiferente y dio un paso al costado. La gente bestia dejó salir un bufido de burla mientras observaba. ¡Qué patético! Vaya princesa. Humph. Así, no era su ropa interior la que estaba enfrente del dormitorio. Ella está tratando de atraer hombres de esa forma, ¿cierto? Después de todo, los humanos se aparean durante toda su vida. Ellos se burlaron. Suficiente, miau, dijo Linia. Sí, me están haciendo sentir pena por ella, agregó Purcena. Ambas se veían engreídas mientras decían eso y se dirigían hacia la cafetería. Se sentía bien ridiculizar a los privilegiados. Y se sentía aún mejor de tener eso, terminando con la moral en alto. Tampoco había algo que Ariel pudiera hacer al respecto. Después de todo, Linia y Purcena tenían a 20 hombres gente bestia detrás. La mayoría de ellos eran mitad humanos y nunca antes habían estado en una batalla real. Pero había fuerza en los números, los cuales usaban para burlarse de la popular princesa de un gran país. Desfilando con 20 hombres detrás, como alguna clase de manada. Tal parece que los Doldia de verdad no son mejores que los animales, murmuró Ariel. Su voz apenas fue un susurro. Sus labios apenas se habían movido, así que ninguno de los otros estudiantes pudo escucharla. Oye, ¿qué acabas de decir? Sin embargo, la gente bestia tenía oídos mucho mejores que los humanos y podían escuchar incluso los sonidos más insignificantes. Por lo tanto, Linia y Purcena la habían escuchado. El resto de su manada no tenía un oído tan desarrollado, pero varios de ellos también la escucharon. No he dicho nada, respondió Ariel de forma inocente. No, estoy segura de haberlo escuchado, miau. Estabas hablando mal de nosotras, miau. No, Purcena. Es verdad. Que se pudran. El pelo de Linia se erizó y Purcena había escupido lo que había estado masticando en su boca. Parecía haber sido un hueso de pollo. Purcena era tan glotona que constantemente comía bocadillos entre las comidas. Una vez que estuvieron seguras de que Ariel estaba buscando pelea, avanzaron directamente hacia ella y la miraron con desprecio. ¿Y bien? Vamos, trata de decirlo de nuevo, miau. Esta vez, hazlo de frente. O puedes postrarte ante nosotras, ofreció Purcena. Recuéstate de espalda y muéstranos tu estómago. Ya se los dije, no dije nada. Ariel hablaba con confianza, incluso mientras las dos la amenazaban. Para un observador externo, parecía que Linia y Purcena estaban acosando a Ariel sin causa. Linia entrecerró sus ojos. ¿Acaso eres una gallina, miau? ¿Gallina? Yo como gallinas, gruñó Purcena. ¿De qué se trata todo esto? Ariel, por otro lado, parecía estar completamente inmutable. Ella se veía tan valiente como un rey. Y entonces, apenas audible, ella dijo, una vez que la temporada de apareamiento de este año termine, ustedes tendrán a los hijos de hombres cuyos nombres ni siquiera conocen. Tal como las perras callejeras en las calles. Nadie pudo ver los labios de Ariel moviéndose.
Como una noble de Asura, ella había entrenado para hablar sin ser detectada. Por lo tanto, su susurro solo fue audible para Linia y Pursena, quienes estaban más cerca. Perra. Sí que tienes agallas, bien, lucharemos contra ti, miau. Vamos a hacerte mierda, dejarte desnuda, y lanzaremos agua sobre ti. Desde el lugar de los demás, parecía que Linia y Pursena de pronto habían perdido la calma porque no les gustaba la actitud de Ariel. De hecho, nadie dudaba que no fuera así. Las chicas bestia frecuentemente tenían esta misma reacción cuando pensaban que alguien estaba siendo demasiado engreído con ellas. Y tan pronto como saltaron a la acción, sus 20 lacayos la siguieron. Pronto estarán viendo estrellas. Digan sus plegarias. Les haremos besar el suelo. Todos ellos arremetieron hacia el frente, con sus brazos estirados hacia Ariel. Aunque no la alcanzarían. Gua. Ga. Antes de siquiera comprender lo que estaba pasando, fueron enviados a volar a través del aire. En medio segundo, ellos terminaron tendidos en el suelo. Linia y Pursena instantáneamente saltaron hacia atrás y escanearon sus alrededores. ¿Qué fue eso, miau? Fue Fitz, ese pequeño lacayo de Ariel hizo algo. Fitz, el chico de cabello blanco que siempre estaba de pie detrás de Ariel con una apariencia indiferente, estaba enfrente de la princesa. Tan pronto como los hombres gente bestia se movieron, él se había movido frente a ella y usado su recitación silenciosa para crear una onda de choque que los mandó a volar. El único que se había movido hacia el frente fue Fitz. Ariel mantuvo su postura digna y tranquila, y a pesar de que la mano de Luke descansaba sobre la empuñadura de su hoja, él no se movió. Fitz estaba actuando completamente solo. Y, aún así, él se veía confiado de poder encargarse de todos ellos. Fitz no dijo palabra alguna, él raramente hablaba. Solo un par de estudiantes habían escuchado su voz. Ahora que él estaba en su camino, Linia y Pursena lo hicieron su objetivo. ¡Ya! Ger. Los 20 hombres gente bestia arremetieron hacia Fitz como una ola. Fitz permaneció en silencio. Su cuerpo ni siquiera se movió, solo sus manos. Cada vez que lo hicieron, una feroz explosión sucedió, o un objeto congelado salió disparado desde el suelo. Estos ataques diezmaron despiadadamente a los hombres gente bestia, y en segundos, todos ellos fueron mandados a volar una vez más a través del aire. Ellos gritaron como cachorritos mientras eran sacudidos por la magia de Fitz, ya sea quedando inconscientes o tratando de huir. 20 oponentes eran muchos, pero ninguno de ellos estaba acostumbrado a luchar, apenas iban a clases, y recurrían principalmente a la violencia en los números para mantener su apariencia amenazante. Voy a despedazarte, miau. Claro que lo haremos. Solo Linia y Pursena eran diferentes. Sus espíritus de lucha no fueron apagados, ni siquiera después de haber presenciado la magia de Fitz con sus propios ojos. De hecho, ellas esquivaron cada hechizo con gran agilidad. Linia después arremetió hacia el frente mientras Pursena ponía su mano sobre sus labios. ¡Agua! Ellas tenían unas cuerdas vocales únicas que podían crear sonidos imbuidos con magia para paralizar instantáneamente a su oponente. Este tipo de magia era única de la gente bestia. Una gota de sangre escurrió de la nariz de Fitz y su torso se tambaleó hacia el frente. Una vez que Linia estuvo segura de que había funcionado, ella cortó con sus garras hacia su rostro. Ya. Una de ellas usaría su magia vocal para sellar los movimientos del enemigo mientras la otra atacaría. Esa era la estrategia de Linia y Pursena para la victoria. Sin embargo, en el segundo siguiente, Fitz hizo un movimiento desconcertante. Él levantó sus manos y golpeó sus orejas. Sangre salió de ellas. Al mismo tiempo, Linia arremetió. Te tengo, miau. Sus garras cortaron hacia el frente, pero justo cuando estaba segura de que había golpeado a su objetivo, Fitz se agachó. Linia cortó un par de sus cabellos, pero ahora él había atravesado sus defensas. ¡Ag! Su puño se hundió en su plexo solar, emitiendo una onda de choque que la envió a volar a través del aire como metralla de una explosión. ¿Cómo? Jadeó Pursena. Fitz no perdió un instante. Él arremetió directamente hacia Pursena, quien estaba visiblemente afectada por el hecho de que su magia vocal no hubiera funcionado. Ella trató de prepararse frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. ¡Ah! Él la envió a volar con una onda invisible de su puño. Ella se estrelló contra la pared de la cafetería y perdió el conocimiento. ¡Ak! Cof. Fitz caminó hasta estar al frente de Linia, quien estaba respirando con dificultad. El chico había desatado su ira en silencio todo este tiempo. Linia estaba desconcertada mientras él caminaba hacia ella. Linia miró sus alrededores,
pero ni una sola persona de su grupo permanecía de pie. Incluso su confiable compañera estaba desplomada en el suelo con sus piernas abiertas de par en par, completamente inconsciente. Línea entendió que su grupo había sido diezmado y perdió la voluntad de luchar. Tú ganas, miau. Incluso mientras Línea admitía su derrota, Fitz permaneció inquietantemente silencioso. Sus ojos estaban ocultos detrás de lentes de sol, pero su enojo todavía estaba ahí, una verdadera intención asesina que no podía ser satisfecha con esta burla de pelea. Fitz sabía exactamente lo que ellas habían hecho, que habían lanzado agua sobre Ariel, robado su ropa interior y después desechado. Línea podrá tener su orgullo, pero no lo valoraba más que su vida. Lo sentimos, miau. También nos disculparemos por el incidente de la ropa interior. Incluso haré esto, miau. Línea no tuvo más opción que adquirir una postura sumisa, exponiendo su estómago en arrepentimiento. Era la pose más humillante para la gente bestia. Fitz lanzó una bola de agua tanto sobre Línea, quien estaba postrada, como Purcena, quien yacía inconsciente a poca distancia. Casi no tenía poder de ataque, pero era el equivalente a arrojar un balde de agua fría sobre ellas. Ambas chicas bestia estaban empapadas, viéndose bastante patéticas con su pelo pegado a su piel. Si de verdad aprendieron su lección, nunca vuelvan a levantar una mano contra la princesa Ariel. Fitz se alejó de ellas con esas palabras. Él rara vez hablaba. Era la primera vez que Línea, Purcena y el resto de los estudiantes en la cafetería, en efecto, ninguno de ellos, salvo por Ariel y Luke, lo habían escuchado hablar. Su voz era aguda, casi femenina. Sí, entendido. Línea asintió, con su rostro completamente rojo de la vergüenza. Buen trabajo, Fitz. Sigamos nuestro camino. Ariel le ofreció una rápida sonrisa al regresar y su grupo se fue como si nada hubiese pasado. Solo Línea y Purcena quedaron ahí, viéndose como un par de ratas mojadas. Ellas pronto se retiraron, incapaces de soportar la atención que ahora estaba concentrada en ellas. Todos los estudiantes que habían presenciado esto comenzaron a aplaudir. Ese fue el momento cuando las delincuentes que actuaban como si fueran dueñas de la escuela fueron derrotadas. Después de eso, cortesía del trabajo de Yemo y Clen, se extendió el rumor de que, en realidad, Línea y Purcena habían sido las que enviaron a sus lacayos para atacar a Ariel. La mayoría de la gente bestia involucrada fue expulsada a consecuencia del incidente. Y así fue como Ariel aseguró su actual posición. Al sacar a los delincuentes de la escuela y recuperar la paz del campus, ella se ganó la gratitud de los estudiantes, quienes después votaron por ella en la siguiente elección. Ariel se convirtió en la presidenta del consejo estudiantil en su segundo año, y muchos la trataban con todo el debido respeto. Por supuesto, esa situación no le cayó muy bien al vicepresidente. Su grupo pasó su año restante haciendo comentarios malintencionados, pero no tuvieron el valor para enfrentar a Fitz, el mismísimo hombre que había derrotado por su cuenta a las indomables Línea y Purcena, y se graduaron tranquilamente. En cuanto al grupo de dos humillado. ¡Ah! ¡Mierda! De alguna forma, ellas habían logrado evitar la expulsión. Su comportamiento no había mejorado mucho, y todavía eran hostiles hacia Ariel, pero estaban asistiendo a clases con más seriedad. Ellas se quejarían como malas perdedoras cada vez que la veían, incluso mientras escondían la cola entre sus piernas y se apartaban para dejarla pasar. No olvidaremos lo que nos hicieron, miau. Puf, es mejor que no salgan de noche. Ariel no dijo nada. Ella solo sonrió. Esto solo incrementó la admiración dirigida hacia Ariel y sus dos guardaespaldas. No había nadie en la escuela que pudiera igualarse a la princesa. La misma princesa ahora era una estudiante de tercer año. Tal como ella había planeado, convertirse en presidenta del consejo estudiantil en su segundo año le permitió hacer contacto tanto con el gremio de magos como con los líderes del reino de Ranoa. Aquellos de mentes afines se acercaron al consejo estudiantil, y Ariel escogió a los más excepcionales y confiables para ir hacia el reino de Azura y proceder con sus planes. Lo que ella consideraba su vanguardia partiría hacia el reino el año siguiente. Todo había salido sorpresivamente bien en este último año desde que se convirtió en presidenta. El día de hoy ellos estaban realizando otra de sus reuniones estratégicas, aunque habían cambiado de su habitación hacia la sala del consejo estudiantil. Ahora bien, Clen, ¿hay algún candidato prometedor dentro de los estudiantes de primer año?, preguntó ella. Los hay. Sanova Cirone y Cliff Graime, en particular. El primero es un niño bendito, mientras que el último fue capaz de conjurar magia de nivel avanzado incluso antes de matricularse. Muy bien.
Vamos a buscar oportunidades para atraerlos gradualmente. ¿Hay algún otro que destaque? ¿Dentro de los de primer año? No, no lo creo. Clem sacudió su cabeza. Sin embargo, podría haber algunos que serán prometedores en el futuro. Todavía necesito muchas piezas más para mi tablero de ajedrez. Tal vez deberíamos buscar fuera de la escuela. Mientras Ariel agonizaba acerca de qué hacer, Eyemoy levantó la vista. Princesa, sabía que diría eso. Ya he localizado a algunos individuos particularmente impresionantes más allá de los límites de la universidad. No esperaba menos. Permíteme ver la información que tienes acerca de ellos. Sí, princesa. Eyemoy sacó unas hojas de papel de uno de los archivadores en la sala del consejo estudiantil y se las entregó. Propongo seleccionar a algunos de ellos, invitarlos a la escuela, y después evaluar sus personalidades antes de acercarnos a ellos para que se nos unan. ¿Qué opina? Eso suena bien. Por favor, inicia el proceso de selección. En cuanto a invitarlos, estoy segura de que podemos pedir la ayuda del subdirector Genius. Sí, princesa. Fitz y Luke comenzaron a revisar la lista ante la orden de Ariel. Había varios individuos diferentes en la lista, desde aquellos que ya vivían en la ciudad mágica de Saria hasta aventureros activos a través de las 3 naciones e incluso el protector del santuario de la espada, el propio dios de la espada Galfarion. Fue mientras Fitz estudiaba esa lista que de pronto jadeó. Su mano se detuvo cuando vio un nombre conocido. Sus ojos se abrieron completamente y sus labios se cerraron de golpe. Su temblorosa mano apretó el papel, arrugándolo. Fitz, alguien ahí llamó tu atención. El chico asintió vigorosamente. Su expresión era una mezcla de sorpresa, desconcierto y alegría. Princesa Ariel. Conozco a esta persona. El papel en su mano tenía escrito el nombre Rudeus Greidat. Musoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Fin del volumen 7.